Hola a todos y bienvenidos a una nueva entrevista en Neuron Energy Talks. El día de hoy tenemos el gusto de platicar con Enrique Lendo, director general de Energy and Water Development Corporation en México. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Enrique? Muy bien, Valeria, muy contento aquí de estar con ustedes y muy agradecido por la invitación. Pues Enrique, antes de comenzar, me gustaría que nos contaras un poquito acerca de ti, sobre tu trayectoria y cómo es que llegaste a esta empresa de Energy and Water. Y como no, gracias, Valeria. Yo soy economista y después me especialicé en políticas públicas ambientales. Y trabajé muchos años en el gobierno de México, en la Secretaría de Medio Ambiente, a cargo de la negociación de los acuerdos internacionales que son muy famosos hoy, entre ellos el Acuerdo de París, por ejemplo, o los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los acuerdos de biodiversidad, en fin, una serie de acuerdos internacionales. Estuve negociando, estuvimos también captando financiamiento para México, para proyectos, y después ya incursioné en el ámbito de la consultoría, más enfocado a asesorar empresas, gobiernos, tanto el gobierno federal como gobiernos subnacionales. Y a partir del año pasado empecé a colaborar con esta empresa. Es una empresa de vanguardia, especializada en tecnología muy innovadora, que se llama Energy and Water Development, ¿no? Y es una empresa que lleva más de 10 años en el mercado desarrollando tecnologías y configuraciones tecnológicas innovadoras para los retos de agua y energía. Es una empresa pública, cotiza en el mercado OTC, y bueno, pues estamos muy enfocados a trabajar con empresas, a trabajar con gobiernos y apoyarlos en la solución a estos retos de la crisis de agua, de cambio climático, de energía limpia y el manejo de residuos. Y en términos generales, ¿podrías contarnos un poquito sobre lo que es justamente esta empresa y a lo que se dedican, qué es lo que tratan, qué es lo que solucionan, antes de poder empezar a los temas más específicos? Sí, cómo no. Es una empresa de ingeniería, ¿no? Entonces, pues básicamente desarrollamos y aplicamos soluciones que ayudan por ejemplo, a asegurar agua potable, o agua para distintos usos en empresas, en el sector residencial, para gobiernos. También generar energía a través de energías renovables, por ejemplo, función de energía fotovoltaica, eh, sistemas de manejos de energía, eh, almacenamiento de energía a través de baterías, y también manejo de residuos, ¿no? Residuos de todo tipo, desde peligrosos, residuos sólidos y aguas y lodos residuales, ¿no? Y este proceso lo hacemos a través de valorización. Entonces, básicamente, cuando hay un cliente, pues trabajamos con el cliente para identificar cuál es su reto en particular. Pues, puede tener un reto de riesgo hídrico, se va a quedar sin agua, y trabajamos con ellos para diseñar la mejor solución para atender ese reto y mitigar el riesgo, ¿no? Y para todas aquellas personas que justamente no tengan conocimiento sobre esa parte que dices de la banalización, ¿podrías contarnos un poco qué significa esto? Sí, nosotros estamos acostumbrados a pensar en todos los residuos al final del ciclo de vida, una vez que ya se produjeron, que se utilizaron y después se desechan. Pensamos en ellos como una basura, una molestia, ¿no? Y la verdad es que todos estos residuos siguen siendo un recurso. Cualquier residuo al que tú en el que puedas pensar, al que puedas tener acceso, tiene un gran potencial económico, ¿no? Lo más común sabemos que existe el reciclado, y tienes una botella, la reciclas y la conviertes en una botella de PET, por ejemplo, y la vuelves a convertir en una botella de PET, pero la idea de la valorización va mucho más allá. Si nosotros aplicamos calor, por ejemplo, a cualquier residuo, con ese calor descomponemos los residuos en sus elementos esenciales, y al hacer eso, pues producimos subproductos de alto valor, por ejemplo, gas. Y a la hora de producir gas, ese gas lo puedes transformar fácilmente en electricidad,
o lo puedes poner en un cilindro y lo utilizas como gas para la cocina de tu casa, ¿no? Entonces, algo que nosotros habíamos pensado que iba a terminar en un bote de basura primero y del bote de basura en un relleno sanitario iba a generar problemas para una ciudad o para una comunidad, pues lo conviertes en energía, ¿no? Que va a alimentar de luz a esa comunidad o va a alimentar de gas y va a tener un valor de mercado. Por eso se llama valorización. Entonces, lo que estamos haciendo es darle valor a todos esos residuos que pues ya el sistema económico se había olvidado de ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo diseñamos desde el punto de vista ingenieril soluciones que nos permitan reincorporar estos residuos al mercado, ¿no? Y se puede hacer tanto para residuos sólidos como para agua, o se puede hacer también para lodos de aguas residuales, o para cualquier cosa que puedas pensar al final del ciclo de vida. ¿No? Y muy interesante, ¿no? Y me parece que es un momento muy interesante para poder hablar sobre lo que es el tema de energía y agua, ¿no? Dos temas clave que en la actualidad están muy interrelacionados, ¿no? Me gustaría adentrarme un poco más en cómo es que esta empresa está respondiendo a estos grandes desafíos actualmente en México, ¿no? Digo, por un tiempo estuvieron varios estados que estuvieron sin agua, ¿no? O esta parte de los apagones que han habido actualmente en México. ¿Cómo es que ustedes están respondiendo a estos desafíos, ¿no? Que hay actualmente en México? Y sí, tienes toda la razón, Valeria. La verdad es que la energía y el agua están mucho más relacionados de lo que nosotros, de lo que la mayoría de la gente puede pensar. Solo para que te des una idea, entre el 10 y el 15% de el agua del mundo se utiliza para generar la energía, ¿no? La energía que consumimos en todo el mundo actualmente utiliza hasta el 15% del agua que tenemos disponible. En México, por ejemplo, la energía, la matriz eléctrica, pues las hidroeléctricas se utilizan para generar el 11% de la energía de México y el 50% de las energías limpias. Y por otro lado, 4% de la energía a nivel mundial se utiliza para dotar de agua a toda la población del mundo. ¿Cómo? Pues extrayendo agua, haces pozos y extraes agua de los acuíferos o conduces esa agua a través de acueductos o sistemas hídricos, la bombeas, la tratas, la transportas y eso se lleva hasta un 4% de la energía disponible en el mundo. En México, por ejemplo, los servicios para llevar agua a las distintas regiones de México, a las ciudades, utilizamos hasta 3.700 millones de kilovatios, que tienen un costo de 9.241 millones de pesos, y es aproximadamente el 3% del consumo de energía en México se utiliza para bombear, transportar y conducir agua. Y esta cifra crece a una tasa de 5% anual porque pues cada vez tenemos menos agua y hay que bombearla más profundo, hay que transportarla de más lejos, ¿no? Entonces, de las dos, necesitamos agua para producir energía y necesitamos energía para producir agua. Y es precisamente donde la empresa nuestra, Energy and Water Development Corporation, ha encontrado una ventaja comparativa para desarrollar un modelo de negocio y atender estas crisis. ¿Cuáles crisis? Una, el que cada vez hay menos agua y dos, el que cada vez necesitas energía más limpia, más barata y produciéndola de forma más eficiente. ¿Por qué? Porque la forma en cómo producimos energía actualmente, que está basado principalmente en combustibles fósiles, es la principal causa del cambio climático a nivel global, ¿no? Entonces, genera este cambio climático distintos impactos, entre ellos sequías cada vez más severas e intensas, y pues cada vez hay más riesgo de estrés hídrico y menor disponibilidad de agua para las empresas y para las empresas y para los habitantes, las ciudades, ¿no? La parte social, la parte residencial. Entonces, la empresa utiliza tecnología muy innovadora, por ejemplo, para generar agua a partir de la condensación atmosférica,
que es una fuente muy innovadora de agua, es una fuente no tradicional, es una fuente que no está extrayendo agua, por ejemplo, de los acuíferos tradicionales, de los ríos, de los lagos o de los acuíferos subterráneos. Entonces, es agua que está presente en el planeta, pero que realmente no estamos utilizando o estamos subutilizando. Utilizamos ingeniería para poderla llevar a las casas o a las empresas y que pueda ser una agua utilizable. En el caso de los residuos, que era la otra parte que platicamos de la valorización, pues el agua que no se utiliza y que está al final del ciclo y que ya más bien se desecha nuevamente a los ríos o a los lagos de forma contaminada, lo que hacemos nosotros es utilizamos esta agua en un proceso de valorización que utiliza tecnología por plasma, que es básicamente someter el agua a un calor intenso y esto lo lleva a una esterilización o una gasificación y nos permite reincorporar el agua nuevamente al ciclo productivo, ¿no? Y además generar energía adicional. Entonces, es aquí donde nosotros vimos una gran oportunidad utilizando energía limpia para producir agua y utilizando agua que ya no se utiliza, agua que ya está al final del ciclo y que ya no tiene un valor comercial para producir energía. No, y muy interesante, ¿no? Esto que nos comentas, que es como su diferenciador, ¿no? Pero además de todo esto que nos dices, ¿qué rol ustedes como Energy and Water juegan, ¿no? O sea, ¿qué rol juegan las tecnologías que desarrollan para enfrentar estos como desafíos, ¿no? Que está pasando actualmente en México. Sí, el rol es proveer a los distintos actores que necesitan agua o que necesitan energía, para atender pues sus necesidades y mitigar su riesgo, ¿no? Entonces, si tú eres una ciudadana que vive en una colonia de la Ciudad de México, como tuvimos a principios de este año, con cerca de 280 colonias en la Ciudad de México que tuvieron cortes en el suministro de agua. Eh, eh, la tecnología de Energy and Water puede proveer una solución alternativa para abastecer esta necesidad de agua, supongamos a un edificio de departamentos, ¿no? Entonces, hacemos un contrato con el condominio y le proveemos una tecnología para en el caso que pudieras tener una ausencia de agua, un corte al suministro, pues tengas una fuente alternativa de agua. Pero lo mismo lo puedes ver para una empresa. Entonces lo puedes ver para una empresa que su principal modelo de negocios es producir café. Entonces, si no tiene agua, pues va a ser imposible producir café. O un hospital que necesita agua porque la vida de las personas depende de que estén bien en el hospital, depende de que tengan agua limpia y sana, o un desarrollo residencial que tiene que asegurar una disponibilidad de agua conforme hace su modelo de negocio, ¿no? O las industrias de bebidas y alimentos, que los refrescos, en fin, las otras bebidas que si no tuvieran agua, pues sería imposible producir. Entonces, en un caso en donde haya una escasez de agua, cortes al suministro, la tecnología de Energy and Water les ofrece una solución alternativa. Puedes ver también por el lado de, pues a lo mejor no nada más es cuando tengo escasez. Yo quiero, porque soy una empresa progresista y quiero cumplir con ciertas metas de ambiental, social y de gobierno corporativo, ASG, y entonces dentro de esas metas yo digo, oye, ya no voy a extraer más agua del acuífero, que soy consciente de que vivo en una cuenca que tiene grandes problemas de estrés hídrico. Entonces aplico una tecnología que no va a extraer agua del acuífero, sino al contrario, va a extraer agua de la atmósfera y puede reintegrar agua al acuífero, ¿no? A través de todo este proceso, ¿no? Entonces, lo que da la empresa son soluciones, en el caso de agua, a estos retos, ¿no? En el caso de energía, bueno, pues hacemos, por ejemplo, estaciones de carga de vehículos eléctricos que no necesitan estar conectados a la red.
hacemos parques fotovoltaicos. En el caso, decíamos, de valorización, bien podemos proveer agua utilizando aguas residuales. Y ahorita, para que nos demos una idea, en México únicamente el 4% del agua que se utilizó originalmente, o sea, que se abasteció para los distintos usos consultivos, que son, ya sabes, el residencial, el industrial, el agrícola, se recicla. Lo que hacemos generalmente es, extraemos el agua, la abastecemos a los distintos usuarios, los usuarios la utilizan y después la desechan. ¿A dónde la desechan? Pues la desechan a los cuerpos de agua. Lo único que hacemos actualmente es asegurar que se cumpla con una norma, que son unas normas que fija la Comisión Nacional de Agua, para que por fuentes naturales, que generalmente nunca pasa, la misma agua pueda volverse a utilizar eventualmente. Pero ¿qué pasa si nos adelantamos a eso? Y en lugar de esperarnos a que pasen pues miles de años y que el agua pueda volver a ser utilizable, la valorizamos, la esterilizamos al final del ciclo y la volvemos a reintroducir al ciclo económico, ¿no? Entonces, esas son las soluciones que damos nosotros para un poquito cambiarnos el chip y reinventar la forma en cómo estamos utilizando los recursos actualmente. ¿No? Y es muy interesante, ¿no? Cómo es que logran integrar dos áreas tan fundamentales, ¿no? De hecho, muchas empresas, justamente como dices, están buscando soluciones más integrales para poder enfrentar los retos del cambio climático, ¿no? Principalmente, que es ahorita lo que estamos viviendo, de que de un día para otro, un día hizo sol, al siguiente día se está cayendo el cielo con la lluvia. Entonces, justo parece que su enfoque está muy alineado, ¿no? Con lo que es esta tendencia global, ¿cierto? Claro. Sí, 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 totalmente, totalmente, totalmente. Somos una empresa que estamos alineados a todas las tendencias de sostenibilidad, y lo que hacemos es trabajar con gobiernos y empresas para mejorar la forma en cómo están haciendo las cosas, y proveerles las soluciones más eficientes, ¿no? Y las soluciones más ad hoc, mucho pues ajustadas a sus circunstancias y a las necesidades y a las metas que tienen. Y justo en los últimos años, ¿no? Por ejemplo, este enfoque ESG justamente ha ganado mucha relevancia en lo que son estas estrategias corporativas, ¿no? Y el agua es un recurso clave al final del día dentro de este enfoque, ¿no? Entonces, ¿qué principios de ESG aplican en esta gestión de recursos hídricos y cómo es que miden este impacto sostenible de sus soluciones? Sí, mira, yo creo que hay dos partes. Una es cuando trabajamos con empresas, eh, el principal criterio ESG que ha avanzado actualmente, ¿no? En los últimos 4 o 5 años, es la parte A, la parte ambiental, y dentro de la parte ambiental es la que tiene que ver con cambio climático. Entonces, dentro del cambio climático tienes dos. Una es eh, la parte, digamos, de oportunidades y la parte de riesgo, ¿no? Entonces empiezas a ver, oye, qué oportunidades tengo y cómo mitigo el riesgo ante el cambio climático. En el riesgo hay dos tipos de riesgo. Uno es el riesgo físico y es cómo impacta el cambio climático a mi infraestructura y a mi modelo de negocio. Y ponemos un ejemplo concreto. Si yo soy una empresa en el sector agrícola y el cambio climático, como pasó en México, está generando sequía. En marzo tuvimos pues cerca del 60% del territorio de México en condiciones de sequía. Y soy una empresa que está en el sector agrícola, pues lo que necesito es agua para producir, pues entonces estoy teniendo un impacto físico, ¿no? Y entonces ese impacto del cambio climático se traduce a riesgo hídrico. No voy a tener el insumo básico para producir pues, los distintos cultivos que estaba produciendo. O sea, le pegó muy duro al maíz, le pegó duro al tomate, le pegó al chayote, le pegó al cilantro y a una serie, pero no nada más pensemos en el sector agrícola, que probablemente es el más evidente y el que incluso generó algunos problemas en inflación en el sistema de precios, ¿no? Por primera vez en México, sino, pues además de eso,
Pensemos en que necesitas agua, por ejemplo, para enfriar el sistema eléctrico nacional y necesitas agua a las presas. Entonces, si no tengo agua, suficiente agua en las presas, entonces no puedo dotar de electricidad a la industria. Lo primero que hace la Comisión Federal de Electricidad es prioriza y dice, ¿a quién le mando agua primero? Perdón, ¿a quién le mando electricidad primero? Pues le mando electricidad primero a las casas, porque pues, depende digamos, el sustento y la vida de las personas, depende de que tengan energía, y ya después veo y le mando a las empresas. Entonces las empresas tuvieron pues, cortes de energía y esto generó pérdidas de millones de pesos, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros con las empresas? Pues los ayudamos a que en la parte de riesgo puedan asegurar medidas de mitigación adecuadas para atender el riesgo hídrico. Entonces, trabajamos, por ejemplo, con empresas del sector bebidas, ¿no? Entonces, del sector bebidas depende, pues, totalmente de que haya agua disponible. Entonces, ponemos soluciones y tecnología que les permite manejar ese riesgo en una situación en donde pudieron tener escasez de agua, ¿no? Entonces, eso les ayuda a tener una mejor puntuación en su variable de riesgo de impacto físico. Se puede convertir también en una oportunidad de negocio. Entonces, oye, en la parte de oportunidades, oye, pues te ayudo y te pongo un sistema en donde para qué desechas el agua, mejor valorízala. Y a la hora de valorizarla, pues la vendemos el gas y vendemos la electricidad que estás generando. Entonces, esa en la parte de oportunidad de su estrategia ESG le ayuda a tener una calificación más favorable, ¿no? Entonces, con las empresas trabajamos a lo largo de la cadena de suministro y muy enfocado en los distintos recursos que tiene, sobre todo el recurso agua, energía y los residuos, ¿no? Para poderlos valorizar. Sí, totalmente. Ahora más que nunca, justamente las empresas se están alineando, ¿no? Con todos estos objetivos de desarrollo sostenible. Lo que justo mencionas me parece clave para poder impulsar, ¿no? Un futuro sostenible. Imagino que este enfoque igual les ayuda a generar más confianza, ¿no? Entre la parte de inversores y clientes, ¿no? Totalmente, sí, 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 totalmente. Las empresas están cada vez más interesadas en empujar estrategias de sostenibilidad porque los inversionistas, los consumidores, los grupos de interés que van más allá, no necesariamente son inversionistas ni consumidores, sino pueden ser ONGs o comunidades que las demandan también porque tienen alguna actividad que va en contra de los valores esenciales de la comunidad. O cada vez más los reguladores que suben la vara y que tienen normas cada vez más estrictas, pues esto influye en que las empresas tengan que tener políticas de sostenibilidad más progresistas, mucho más alineadas, más sólidas, con indicadores, en fin, con una serie de criterios que son internacionalmente reconocidos, ¿no? Es una tendencia que yo la veo no como una carga, ¿no? Las empresas no la deberían ver como una carga, sino las deberían ver como una oportunidad para fortalecer su competitividad, ¿no? Obviamente, pues sí tiene una curva de aprendizaje, tiene costos de inicio, pero lo que va a lograr en el largo plazo es precisamente lo que dice la misma palabra, va a tener una sostenibilidad en su retorno de inversión en el largo plazo, porque va a reducir riesgos y va a aprovechar las oportunidades que le generen un mejor uso eficiente de recursos, ¿no? Sí, claro, al final del día el cambio climático pues está alterando, ¿no? La forma en la que gestionamos los recursos naturales, ¿no? Y obviamente el agua va a ser uno de los más afectados, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cómo es que justo Energy and Water Development está respondiendo a estos desafíos, especialmente justo en la gestión eficiente del agua, ¿no? Ya sea en empresas como en esta parte de residencial, ¿no? Sí, claro. Bueno, vamos a poner el ejemplo de México. Energy and Water es una empresa global, eh, pero bueno, estamos muy interesados
en el mercado mexicano, porque México en el tema de agua es un país vulnerable y un país que tiene pues una propensión muy severa a riesgo hídrico, ¿no? Entonces, según los escenarios, por ejemplo, del Instituto de Recursos Mundiales, el WRI, después del 2050, entre el 40 y el 80% del territorio mexicano podría encontrarse en condiciones de estrés hídrico. Al parecer, ahorita, como vimos al principio del año, pues ya tenemos el 60% del territorio en una situación de sequía. Eso es sumamente preocupante, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer en México? En México, de entrada, desperdiciamos el 40% del agua que abastecemos, ¿no? En general. Si nos vamos al sector agrícola, que es el que consume el 78% del agua en México, pues ahí se pierden ellos el 50%, porque la forma en la que riegan es totalmente ineficiente. Pero también en las ciudades desperdiciamos mucho, todavía se desperdicia mucho en las empresas. Entonces, la palabra que utilizaste es la adecuada, se tiene que hacer un uso más eficiente del agua, sin duda, y tender hacia una mayor circularidad. Entonces, en Energy hacemos dos cosas para apoyar la eficiencia y la circularidad. En la parte de eficiencia, ayudamos a que no se tenga que extraer más agua de las fuentes tradicionales. Entonces, las fuentes tradicionales son los ríos, los lagos y los acuíferos. ¿Y qué era lo que escuchábamos al principio del año en la Ciudad de México? Vamos a tener un yacero. ¿Por qué? Porque el Cutzamala, que es nuestra principal fuente externa de agua, porque que abastece más o menos el 30% del agua que nosotros consumimos en el Valle de México, el resto es agua que es agua subterránea. El 30%, que es importantísimo, viene del Lerma Cutzamala, pues estaba a menos del 30% de su capacidad, ¿no? Llegó casi al 20% de su capacidad. Estamos también cada vez más extrayendo más agua del acuífero y cada vez tenemos que bombear más profundo y además la ciudad se está hundiendo, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues las opciones ahí son, oye, pues reciclamos más el agua, sí, por supuesto, tienes que reciclar más el agua, ¿no? Oye, vamos a ser más eficientes si no la tiramos, sí, también. Oye, tienes que reparar todas las tuberías por donde se está yendo el agua, pues también todo eso lo tienes que hacer, pero no te va a dar abasto. Aunque te hagas todo eso, no te va a dar abasto. ¿Por qué? Porque crece la población, porque crece el desarrollo industrial y porque cada vez vamos a demandar más agua, aunque hayamos hecho todo ese ciclo. ¿Cuál es la respuesta? Tenemos que abastecer con fuentes alternas. ¿Cuáles son las fuentes alternas? Pues las que hemos escuchado son tres. Una es captamos agua de lluvia. Es la clásica y la escucha todo el mundo. Sí, sí, vamos a captar agua de lluvia y ya algunos empezaron a poner captadores de lluvia y la Ciudad de México tiene un programa muy ambicioso de captación de agua de lluvia, pero eso te capta poquita agua. Es difícil hacerlo porque ya tienes una ciudad construida y para regresarla al acuífero pues tienes que hacer toda una serie de obras de infraestructura. Es complicado y además pues tiene que llover. Si no llueve pues no vas a poder captar ningún agua de lluvia. Entonces eso es pues digamos, no es seguro que vas a poder captar esa agua de lluvia por todas esas fuentes. Bueno, entonces la desalamos, que es la otra opción. Ah, pues sí, ¿de dónde la desalamos? Pues la desalamos de Veracruz o a lo mejor de Acapulco. ¿Cuánto te va a costar el acueducto de traerla de Veracruz o Acapulco? Una millonada. O la tercera es lo que nosotros recomendamos. Oye, ¿y por qué no hacemos cómo se genera la lluvia? Pues la lluvia se genera a través de la condensación. O sea, si no podemos asegurar que va a llover, pues entonces obliguemos a la atmósfera a que genere esa agua. ¿Cómo? Enfriándola, condensando esa agua, que es lo que hacemos nosotros. Entonces, metemos a un sistema, un sistema que tenemos que se llama de condensación, vapor de agua, y con eso podemos generar agua en cantidades industriales, ¿no? Y abastecerla para distintas fuentes. Entonces, esa es una manera de cómo hacemos más eficiente y con nuevas oportunidades el abastecimiento de agua. La otra, Valeria, es al final del ciclo. Entonces, ya te había dicho que con la valorización, oye, toda esa agua que estás tirando,
y para poderla volver a reincorporar, incluso podemos volver a reincorporar de cada 1.000 litros de agua, utilizando esta tecnología de valorización por plasma, podemos esterilizarla y reincorporar hasta 970 litros de agua. Y además generar energía que te sirve para abastecer todo el proceso tecnológico y te sobra energía para en algunos otros usos dependiendo del proyecto. Entonces ahí es donde Energy Water, a través de la ingeniería, a través de tecnologías que tenemos patentadas, puede dar soluciones a empresas o incluso a municipios o a gobiernos, dependiendo de las circunstancias. Y uno de los productos más interesantes de Energy and Water son los generadores de agua, ¿no? Por condensación atmosférica. ¿Podrías explicarnos cómo es que funcionan y cuál ha sido su impacto en mejorar el acceso de agua potable en zonas con escasez, por ejemplo? Sí, sí, cómo no. Mira, los generadores de agua atmosférica, pues no es un concepto nuevo, es una tecnología pues que lleva más de 10 años desarrollándose. Se empezó a desarrollar sobre todo en escalas chiquitas, generadores de agua que servían para abastecer una casa, por ejemplo, de agua para beber, pero tenías un aparato ahí que era el tamaño de un aire acondicionado más grande y te producía un vasito de agua al día, ¿no? Entonces tenía muy poquita eficiencia, gastabas un dineral en comprar un aparato para que te produjera medio vasito, un vasito de agua, ¿no? Pero pues la tecnología, igual que los paneles solares, igual que las baterías de litio, en fin, ha ido evolucionando y ahorita se han ido mejorando las eficiencias y las circunstancias, ¿no? Entonces, más o menos 400 y pico de proyectos o de ventas de aparatos que había en 2010, ahorita se vendieron en 2022 pues cerca de 300,000 aparatos de todo tipo en el mundo, ¿no? Aparatos de los sistemas de generación de agua atmosférica. ¿Por qué? Porque se ha ido uno eficientando la forma de producir el agua, es decir, para producir agua lo que necesitas es energía. Entonces, y se mide cuánta energía inyectas para producir 1 litro de agua, ¿no? Entonces, esto ha ido evolucionando. Ahorita el mercado, por ejemplo, ya está produciendo 1 litro de agua utilizando más o menos entre 250 y 300 megavatios hora por cada litro de agua que produce. Lo que ha hecho Energy es mejorar esta eficiencia, ¿no? Entonces hemos roto la barrera y nosotros podemos producir agua utilizando únicamente 100 megavatios de energía. Entonces rompimos la barrera y esto te hace que sea accesible el agua para algunos usos. ¿Qué usos? Entonces tenemos modelos de negocio en donde tú a lo mejor compras o agua de garrafón o tal vez utilices un filtro de agua. Entonces, con el modelo de negocio que nosotros tenemos en Energy y los sistemas patentados, podemos abastecerte la misma agua que tú comprarías en un garrafón con un 50% de reducción en el precio, ¿no? Entonces, si tú compras 3 garrafones de agua, por ejemplo, a la semana, o 2 garrafones de agua a la semana, con 2 garrafones, pues te gastarías más o menos 100 pesos. Entonces, yo te podría dotar con el sistema nuestro de la misma cantidad de agua por 50 pesos. ¿Por qué? Porque tenemos una alta eficiencia en la producción de agua. Entonces, en la producción de 1 litro de agua por la energía que utilizamos, ¿no? Entonces, ahí es donde Energy and Water ha ayudado y estos aerogeneradores han ayudado en ciertos sectores a resolver la problemática de la crisis de agua. Ahora, es nuevo, decía, esto empezó si bien empezó en 2010, hasta los últimos 4 o 5 años hicieron estos sistemas de eficiencia y apenas empiezan a tener esas soluciones que son costo efectivas, ¿no? Tiene la tecnología, como ha pasado con los paneles solares y con distintas tecnologías, pues tiene una tendencia a ir evolucionando, a hacerlo cada vez
más eficiente y lo que vamos a ver es que cada vez va a haber más opciones, ¿no? Más opciones de mejora y sin duda se va a convertir en una opción, en una alternativa muy rentable a lo que tenemos actualmente en cuestión de abastecimiento de agua. Oye, es increíble, ¿no? Justamente como en zonas con estas crisis hídricas, como el norte de México, por ejemplo, o algunos países del Caribe, estas tecnologías justamente podrían marcar la diferencia, ¿no? Y otro tema que ha llamado mucho mi atención es justo con esta creciente preocupación con la calidad del agua, ¿no? En industrias como la farmacéutica o la alimentaria, ¿no? Que parece que ese tipo de tecnologías serán cada vez más necesarias, ¿no? ¿Cómo es que ves la adaptación de estas soluciones en estos sectores clave? Las empresas tienen que tomar cada vez más en serio la cuestión del cambio climático, el riesgo físico del cambio climático por un lado, y por el otro lado, cuando son empresas que dependen de agua para sus procesos productivos, donde el agua es un insumo esencial, pues cómo ese riesgo del cambio climático se traduce en impactos directos y en impactos cada vez más evidentes, cada vez más materiales para su modelo de negocio. Y no nada más es el cambio climático, uno cuando piensa en riesgo hídrico piensa únicamente en cambio climático, pero no necesariamente, o lo más evidente es el cambio climático, pero también tenemos que el agua se contamina. Entonces, más o menos el 60% de los cuerpos en México pues están contaminados. Entonces, pues sí hay agua, pero el agua no la podemos utilizar porque es agua de mala calidad, ¿no? Entonces, ese es otro riesgo. O de repente pasa que hay un problema en parte de gobernanza del agua, ¿no? Entonces tenemos problemas en la gestión del agua por cuestiones administrativas o porque hay conflictos entre comunidades y podemos tener cortes al suministro de agua también por eso, y eso es riesgo también. Entonces, las empresas van a tener que empezar cada vez más y en México, pues te podría decir, no sé si ninguna, pero son pocas las que lo hacen. Yo sé que los agricultores lo hacen, sí miden su riesgo hídrico, lo hacen cada vez más, sobre todo la sequía, pero va a tener que ser un principio generalizado, ¿no? Para todas las empresas y no nada más es medirlo, sino ya que lo mediste, ¿qué haces? Pues tienes que tener una solución para gestionar ese riesgo, ¿no? Y ahí es donde Energy and Water les ayuda a través de soluciones tecnológicas, ¿no? Para administrar sus riesgos de agua. Sí, claro, la capacidad de crear soluciones para estos escenarios de crisis es clave, ¿no? De hecho, justamente algunas ciudades como Ciudad del Cabo o Sao Paulo, ¿no? Han enfrentado situaciones muy cercanas a lo que es el día cero, ¿no? Como lo comentas. Entonces, en base a todo esto que comentamos, ¿crees que los gobiernos estén adaptando alguna de estas tecnologías como parte de sus estrategias de emergencia? Y yo creo que cada vez más lo van a hacer. Ahorita los gobiernos, digo, sin duda en México, pero también en otros países como los que mencionaste, pues tienen que estar abiertos a incorporar cada vez más soluciones tecnológicas innovadoras, ¿no? Entonces, nuevamente volvemos al ABC del agua. ¿Dependemos de qué? De los ríos, de los lagos y de las aguas subterráneas. Pues ya se acabaron o ya se contaminaron esas en la mayor parte del mundo, ¿eh? Pero te estoy diciendo en serio, en la mayor parte del mundo. Entonces, ¿qué nos queda? Pues, ¿qué están haciendo todas las islas del Caribe? Ahorita me asusté, islas del Caribe y otras islas. Pues la desalan. Tengo mucha agua, pero de mar, entonces la voy a empezar a desalar con un gran costo de electricidad, pero ni modo, a ver, algunas les ponen paneles solares y hay un alto costo ambiental, pero bueno, pues si no hay de otra, van a tener que desalar el agua. ¿Qué estamos escuchando cada vez más? Pues capta agua de la lluvia. Entonces, oye, el agua que no se vaya y que no se pierda ahí en el asfalto y luego termina en una coladera, no, cáptala y reutilízala. Y esta generación de agua atmosférica va a ser una nueva, no una nueva, una opción adicional y cada vez más económicamente factible, ¿no? Y también la otra parte, al final del ciclo, oye, esa agua que ya terminaste de usar y que estás tirando a la coladera,
y que en la Ciudad de México, después de la coladera, va a terminar en el túnel emisor Oriente, que es por allá, por Pachuca. Pues ¿por qué no la reutilizamos en lugar de tirarla por allá, ¿no? Sí tiene una planta de biodigestión ahí al final del túnel emisor Oriente y utilizan para generar electricidad como 14 megas, que es muchísimo, pero con tecnologías más innovadoras, pues podrías generar el doble o el triple de electricidad, ¿no? Sí, claro, y en este como contexto económico actual, con una alta inflación, problemas energéticos, etcétera, ¿cómo es que puede la gestión eficiente de agua ayudar a mitigar como estos efectos en estas industrias clave? La gestión eficiente va a depender de dos cosas. Una, de primero, que como empresa seas consciente de que el agua es importante para tu modelo de negocio, si no, no tiene caso. Ninguna empresa donde no sea importante para tu modelo de negocio, pues no lo va a hacer de forma eficiente. Si el costo es mínimo, el costo del agua es mínimo, no lo va a hacer de forma eficiente. Y te pongo un ejemplo claro, vamos a pensar en empresas, vamos a pensar en nosotros. Pues yo viví en la Ciudad de México y mi recibo de luz llegaba el bimestre como en 150 pesos. Pues no me preocupaba, o sea, si se tiraba el agua o no se tiraba, si había una fuga por ahí, o si me bañaba y la tiraba media hora bañándome o luego regaba el jardín y todo, pues sigo pagando 150 pesos, el agua está subsidiada. Pero ahora estoy en Cancún y en Cancún es la única ciudad en México, y creo que Aguascalientes también, donde cobras el costo real del agua. O sea, el organismo operador, que aquí se llama Aguacán, cobra el costo real. ¿En cuánto crees que me llega el recibo del agua? 1,500 pesos. Entonces, en la Ciudad de México me llevan 200, en 150 el bimestre, aquí en 1,500. ¿Crees que cuido o no crees que cuido el agua? Sí No, lo cuido. claramente te obliga a cuidarla, ¿no? Claramente lo cuido. Y lo mismo es para las empresas. Entonces, si el agua no es una parte importante para sus insumos, no es una parte importante de sus costos, no la van a cuidar. Primero tienen que ser conscientes de eso. Después tienen que hacerse esa pregunta, oye, ¿me voy a quedar sin agua en algún momento? Le creo a todos esos científicos que están diciendo que va a haber apocalipsis y que va a haber día cero, o no les creo. Pues no me dijeron que iba a haber y que iba a haber día cero este año y no hubo porque llovió. Entonces, ¿cuándo va a ser el día cero? ¿El año que entra o el que sigue? Pero estamos viéndolo en todo el mundo. O sea, sí estamos viendo una situación cada vez más crítica. Mencionaste dos, mencionaste Ciudad del Cabo uno y no me acuerdo qué otra, pero son ciudades que ya han tenido estas crisis y es cuestión de tiempo para que lo tengamos en la Ciudad de México. Ya la tuvimos en Monterrey y va a pasar eventualmente, entonces más vale prepararse. Eso como individuos, ¿no? Hay que verlo como empresas también. Entonces, como empresas, ¿qué onda? ¿En dónde me ubico? ¿Cuál es la estrategia que aplico? ¿Cuál es la gestión de riesgo que aplico a mi modelo de negocio relacionada con el agua? Y si vemos las experiencias internacionales, o sea, hay empresas globales que han invertido sumas de millones de dólares en sus estrategias de gestión de riesgo hídrico, tanto en el análisis, en la valoración, como en la tecnología para solucionar y mitigar sus riesgos. Sí, claro, al final del día, pues justamente es como una conexión que no siempre se va a ver de inmediato, ¿no? Pero siempre tiene como mucho sentido, ¿no? Y gestionar el agua puede tener un impacto, pues, significativo en esta parte de los costos operativos, ¿no? Algo crucial cuando las empresas están bajo como que esta presión, ¿no? Por inflación, escasez, energética, ¿no? Más que nada. Y ya como mi última pregunta, me gustaría preguntarte, ¿has notado más interés como en esas tecnologías por parte de industrias clave debido a esta situación como de escasez? Y sin duda, ¿eh? ¿No? Tenemos empresas grandes que se han acercado a nosotros, que están valorando. Te puedo decir que no todas se han animado, pero sí nos pidieron, oye, cotízame esto, me interesa en esta ciudad o en esta otra ciudad, hoy es importante para mí, es importante dentro de mi modelo de negocio, cómo lo incorporo, y yo creo que va a haber cada vez más, ¿no?
Entonces, sí hay interés, es un interés creciente en México, es un interés de empresas, pero incluso también de gobiernos, ¿eh? Entonces, lo que vamos a ver como decíamos, cada vez más apertura a utilizar fuentes de abastecimiento de agua que van más allá de las fuentes tradicionales, a ser más eficientes en el uso de agua, y ser más eficientes es, además de no desperdiciarla, reutilizarla, y a incorporar una nueva mentalidad, cambiarse el chip, una nueva estrategia empresarial o de gobierno alrededor del uso y la gestión eficiente del agua. Pues muchísimas gracias, Enrique, por compartir con nosotros lo que es tu experiencia y todo lo que está haciendo Energy and Water Development Corporation. Estoy segura que pues justo muchos de nuestros oyentes o lectores se están llevando una gran cantidad de información valiosa, ¿no? Ya para finalizar, me gustaría dejarte este espacio libre para que pudieras compartirnos un mensaje abierto, ¿no? Para todos nuestros espectadores. No, al contrario, muchísimas gracias, Valeria, por el interés. Qué bueno que estén interesados en estos temas. Este año y el año pasado, yo creo, el tema del agua ha despertado un interés en México. Ahora hemos escuchado que la presidenta electa, que va a tomar posesión pues en escasas 3 semanas, ha priorizado la política del agua como uno de sus estrategias, ¿no? De gobierno. Entonces, lo que vamos a ver es afortunadamente un México más interesado, un México más activo en una gestión hídrica eficiente. Entonces, yo creo que vienen buenas noticias. Esto probablemente, pues no nada más eh, esté dentro del gobierno, sino lo más probable es que permee para empresas y para la sociedad en México. Hay empresas, como platicamos, que están empezando a considerar el agua como un elemento prioritario dentro de su gestión de riesgos ASG. Entonces, en el futuro lo vamos a ver más. La tecnología pues juega un papel esencial, y qué bueno que tenemos tecnología, porque la tecnología a final de cuentas lo que ayuda es acelerar los procesos, ¿no? Decíamos, nos podemos esperar a que llueva, o utilizamos un sistema de generación de agua atmosférica y hacemos el mismo proceso de la lluvia, pero lo aceleramos, ¿no? Y además lo ponemos en donde se necesita más, ¿no? Ni siquiera la tienes que transportar. Entonces, la tecnología va, como en todos los sectores, a jugar una función fundamental, ¿no? Entonces, es muy importante que las empresas conozcan la parte tecnológica, o todas las opciones tecnológicas que hay, y cómo se aplica mejor esta tecnología a su modelo de negocio, cómo le ayuda a reducir costos, cómo le ayuda a mitigar riesgos, cómo le ayuda incluso a generar oportunidades adicionales de ingresos. Pero para mí que se vienen buenas oportunidades para México en una mejor gestión del agua, y también en un México más consciente, ¿no? De que tenemos que cuidarla y hacer un uso más eficiente de este recurso, para mí es el recurso más importante. Sí, claro, pues Enrique, ha sido un verdadero placer poder conversar contigo el día de hoy. Espero que sigan logrando, ¿no? Grandes cosas en lo que es Energy and Water Development Corporation. Y sin duda estaremos atentos con entrevistas futuras, ¿no? Para poder escuchar su evolución en el futuro. Muchísimas gracias, Valeria. Que estés muy bien. Adiós. Igualmente, y a todos nuestros espectadores de Neuron Energy Talks, nos vemos en la siguiente edición. Hasta luego.